La conferencia que vamos a escuchar hoy día es sobre ingeniería de tejidos resolviendo el puzzle de la regeneración humana. El profesor a cargo de esta charla es el doctor Mauricio Zamorano. Él es actualmente profesor de la Universidad de la Frontera. Es profesor asistente del Departamento en Ingeniería Química. Además, es evaluador de proyectos de inserción de capital humano avanzado en el sector productivo, Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología, en CONICIT. Además, es evaluador de proyectos de tesis de doctorado en el sector productivo, Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología. De profesión es ingeniero civil químico en la Universidad de Santiago de Chile. Además, realizó un magíster en tecnología de alimentos. Profesor, le doy el pase para que inicie su charla. Gracias, Diego. Voy a compartir pantalla entonces. Se está viendo, ¿cierto? Sí, profesor. Ya, perfecto. Buenas tardes a todos. Como decían, mi nombre es Mauricio Zamorano y soy doctor en Ingeniería Química de Imperial College London, donde hice mi especialización en ingeniería de tejidos, especialmente en regeneración de tejido óseo y dientes. Sin embargo, cuando llegué de vuelta de mi doctorado a Chile de regreso, me interesé en trabajar también en regeneración de piel, puesto que, eh, como vivo en Temuco, uno de los grandes o uno de los temas más complejos acá son las quemaduras en niños menores de 4 años con resultados bastante complicados. Entonces, trabajo básicamente en regeneración de tejido óseo y piel. Lo primero que quiero partir comentándoles, antes de entrar siquiera a mencionar qué es la ingeniería de tejidos, es partir planteándoles la reflexión de que la ingeniería en realidad no es capaz de eh, recrear la naturaleza en su completitud, sino que somos capaces de imitarla de la mejor manera posible, y esa mejor manera posible no necesariamente es igual, sino que es homóloga. Y un ejemplo de eso, aquí les puse un ave y un avión, pero quiero que piensen que eso aplica para cualquier cosa. O sea, si nosotros buscamos imitar sistemas biológicos, inevitablemente tienen una cantidad de sintéticos que lo hace eh, equivalente, pero no igual. ¿Ya? Eh, Partiendo un poco de la idea de la ingeniería de tejidos, nosotros como ingenieros de tejidos o como ingeniero químico con una especialidad en tejidos, nuestra primera tarea es el comprender cómo funcionan los tejidos. ¿Ya? Esta parte es bien dura porque como ingenieros químicos nosotros no nos dedicamos a estudiar biología dura. Eh, pero se ven un poco las luces cuando nos damos cuenta de que en realidad un tejido biológico no es más que un biomaterial funcional. ¿Ya? Entonces, desde el momento en que nosotros somos capaces de ver un tejido vivo como un biomaterial, de alguna forma ponemos una capa simplista sobre el problema y tenemos una capacidad de enfrentarlo mejor. ¿Ya? En términos prácticos, explicarles que los tejidos en general son familias heterogéneas, compuestas por biomateriales compósitos estructurados en función de, valga la redundancia, su función y su ubicación. Ya es así como en el cuerpo tenemos más de 200 huesos y no todos son iguales, no todos funcionan igual y no todos se desarrollan igual. ¿Ya? Los procesos que, por ejemplo, llevan al desarrollo de un tejido cuando tenemos un bebé es distinto a un proceso regenerativo cuando adultos. Y hay todas esas cosas, entonces, nosotros de alguna forma tenemos que factorizarlas. Entonces, como ejemplo, tenemos, por ejemplo, la piel, ¿ya? Que es un tejido compuesto por 3 capas,
que además cada una de ellas está formada por glicoproteínas y glicosaminoglicanes, más muchísimos tipos celulares diferentes, ácidos grasos, un porcentaje de agua elevado, distintos apéndices, pelos, receptores sensoriales, vasos linfáticos, glándulas, vasos sanguíneos, etc. ¿Ya? No es un sistema sencillo, es un sistema sumamente complejo. ¿Ya? Por lo tanto, no es llegar y decir yo voy a crecer células de piel en un material y estamos listos. ¿Ya? En el caso de el tejido óseo, como les digo, tenemos una multitud de tejidos óseos distintos en el cuerpo que cumplen distintas funciones, que tienen distintas concentraciones de agua, distinta flexibilidad, distinta dureza, ¿ya? Tienen distintas estructuras. No voy a entrar en detalles de cuáles son esas estructuras, pero están relacionadas al final del día con sus funciones. ¿Ya? Adicionalmente a esto, algo que es de suma importancia para nosotros como ingenieros y que suele ser un poco irrelevante al día de conversar, por ejemplo, con un médico, es el hecho de que un tejido no se encuentra solo. ¿Ya? Un tejido forma parte, es un subsistema de un sistema complejo, ¿ya? Que interactúa, que tiene interacciones locales e interacciones globales a distintas escalas, desde nanométricas hasta del orden de más de un metro. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a tener distintos tipos de señales, vamos a tener interacción entre las distintas partes del cuerpo y por lo tanto vamos a tener que de alguna forma soñar con emular todo ese macroambiente en un sistema micro cuando nosotros tratamos de trabajar en ingeniería de tejido. ¿Ya? Entonces, antes de continuar, hagamos la consigna de nuestro problema. Cuando el daño al tejido sea mayor a la capacidad regenerativa del cuerpo, ¿qué podemos hacer? Y hoy en día está muy de moda lo que se llama la medicina regenerativa, que de alguna forma busca potenciar o mejorar las capacidades que tiene justamente el cuerpo para regenerarse y a través de esta estrategia entonces ayudar a que el cuerpo sea capaz de solventar su problema. ¿Ya? Dentro de la medicina regenerativa se encuentra la ingeniería de tejidos. La ingeniería de tejidos es una disciplina de la biomedicina que combina estrategias de biología, de ingeniería, de medicina y de materiales. ¿Ya? Y en este, entonces, conjunto que formamos entre todos, buscamos replicar los tejidos in vivo, pero en una plataforma ex vivo, o sea, en el laboratorio. ¿Ya? Para ello, entonces, un poco de la mano de los biólogos, nos hemos dedicado a comprender, si miramos desde el lado, voy a poner láser. Si miramos entonces el lado derecho, buscamos de alguna forma ir desmembrando el cuerpo y en él bajando la escala hasta llegar hasta la escala molecular y entender todas esas interacciones para luego, con ese entendimiento, ir al laboratorio y tratar de replicarlo. ¿Ya? Eso significa que nosotros en este proceso hemos entendido que los tejidos o los órganos están formados por tejidos. Los tejidos son biomateriales compuestos y complejos que están formados por distintos tipos celulares rodeados de matriz extracelular característica del tejido del cual pertenecen, con una determinada densidad, con una determinada función, y que interactúan entre ellos y con el total del cuerpo de determinada manera. Esa interacción entonces nos permite intentar replicar todas esas interacciones en el laboratorio. Si lo miramos como una solución esquemática,
podríamos decir que la ingeniería de tejidos está compuesta por, yo siempre digo, 3 más 1 áreas de investigación. ¿Ya? Los papers normalmente hablan de 3, que son las células, los scaffolds o andamiajes y las señales. Pero a mí me gusta, como ingeniero químico que soy, incluir como una más 1 el área de la reconstitución del ambiente micro y macroscópico en el cual habita el cuerpo. Entonces nosotros como ingenieros de tejido, en cierto modo, buscamos resolver este puzzle, ¿ya? A través de el desarrollo de bioprocesos que interconecten estas 4 áreas, ¿ya? Y entonces nosotros buscamos que en la interacción de estas 4 áreas nosotros seamos capaces de lograr producir un implante como este biodiente que les puse ahí, ¿ya? Que es de manufactura de laboratorio. Entonces, teniendo un poco esta idea de cuál es el quehacer de la ingeniería de tejidos, yo voy a ir tópico a tópico. Voy a hablarles un poco sobre las células, voy a hablarles un poco sobre las señales, voy a hablarles un poco sobre el andamiaje y sobre cómo nosotros podemos reproducir este ambiente micro y macroscópico, ¿ya? Para luego ir mostrándoles en el proceso algunas células, figuras, materiales, etcétera. Cosas que hemos hecho en el laboratorio, algunas otras que no son nuestras. Entonces partamos hablando sobre las células, ¿ya? Las células son los agentes funcionales de nuestro cuerpo que, en cierto modo, están asociados a todas las funciones que nosotros desarrollamos, que nuestros cuerpos necesitan para funcionar, ¿ya? Dentro de este mundo de células, porque el cuerpo tiene muchísimos tipos de células, encontramos células que están asociadas al desarrollo, encontramos células que están asociadas a la regeneración cuando adultos, ¿ya? Y estas células tienen características distintas a las células somáticas, que son las células, la mayoría de las células del cuerpo, y que justamente tienen las 3 características que yo puse acá arriba. Uno, que son células clonogénicas, o sea, que se pueden copiar a sí mismas. 2, que se pueden expandir, o sea que yo las puedo multiplicar en el laboratorio, algo que con células somáticas es bastante difícil. Y 3, que yo puedo diferenciarlas a distintos linajes celulares, ¿ya? Entonces son células que de alguna forma tienen función, pero tienen una función primitiva, y que yo entonces voy a procesarlas para darles una función total y final, ¿ya? Entonces, dentro de estas encontramos las células madre, ¿ya? Tenemos las células madres pluripotentes, como podrían ser las células inducidas pluripotentes o las células embrionarias, y luego tenemos un universo bastante importante de células mesenquimales, que son células que tienen, que ya no son pluripotentes, que quiere decir que se pueden diferenciar en cualquier tejido del cuerpo, sino que tienen multipotencia, o sea, pueden diferenciarse en un determinado paraguas de tejidos más limitado, ¿ya? Estas células entonces son de bastante interés, las multipotentes, debido a que son las células que luego de que nosotros llegamos a la adultez, reconociendo como adulto cualquier estadio postnatal, digamos, se encargan de la regeneración del cuerpo, y como tal, nosotros los encontramos en múltiples tejidos del cuerpo. Por lo tanto, piensen que si yo pierdo un diente, pierdo una muela, adentro de esa muela existen células madre, existen células que yo puedo entonces extraer y utilizar, meter en un banco celular, ¿ya? Pensemos, por ejemplo, en una liposucción. Si yo me hago una liposucción,
ese tejido adiposo que me extraen va a tener células con estas características, muy poquito, pero va a tener, ¿ya? La médula ósea, el cordón umbilical, etc. Pero ¿qué es lo que tienen en común todos estos tejidos? Es que son tejidos de desecho. Y por lo tanto, desde un punto de vista industrial, tienen un valor mucho más grande que las células embrionarias. ¿Por qué? Porque las células embrionarias tienen un montón de problemas, eh, llamémosle legales. Vamos a tener que, en cierto modo, utilizar un embrión para poder extraerlas, ¿ya? ¿Cuál es la gran diferencia que tienen unas con otras? Que si yo logro extraer mis células de embrión, estas células pueden crecer y generarme millones de células, mientras que las células adultas tienen una vida limitada. ¿Ya? Entonces, en esa búsqueda de encontrar la célula adecuada para trabajar, es que en el 2014, Yamanaka, 2014, 2015, mi memoria a veces me falla, pero por ahí, 2014-2015, Yamanaka desarrolló las células inducidas pluripotentes, que son células somáticas adultas que son tratadas para convertirlas en células pluripotentes, ¿ya? Obviamente, cualquier tipo de célula que nosotros utilicemos tiene sus desafíos, ¿ya? O sea, traer al cuerpo una célula que ha sido modificada no es lo mismo que traer al cuerpo una célula que no ha sido modificada, ¿ya? Trabajar con una célula pluripotente me permite emular o producir cualquier tejido del cuerpo, ¿cierto? Pero yo también voy a necesitar muchos más pasos y un bioproceso mucho más complejo para llegar a mi tejido final que si yo partiera de una célula adulta, ¿ya? Entonces, si fijan, aquí hay una serie de desafíos que tenemos que considerar. Yo aquí les puse los distintos tipos de células dependiendo de su potencial de diferenciación. Entonces se habla de células totipotentes, que son las células del cigoto, pluripotentes, que son células embrionarias. Estas células tienen la capacidad de diferenciarse en cualquier tejido del cuerpo. Luego tenemos células entonces multipotentes, y finalmente tenemos células unipotentes. Ya estas células unipotentes guardan características similares a las multipotentes, pero ya tienen definido el tejido que pueden producir. ¿Ya? Entonces estas son células que igual tienen bastante valor porque requieren poco procesamiento para desarrollar el tejido, pero también son escasas y son difíciles y requieren invadir el tejido en específico que nosotros queremos regenerar, lo cual, si uno tuvo un accidente, no es lo más apropiado, digamos. Eso si estuviéramos hablando de desarrollar tecnologías hechas a la medida para un paciente determinado. Vamos a hablar más adelante de eso. Aquí les puse una imagen para que vieran un análisis o un ensayo CFU, no sé si lo habrán escuchado, pero CFU es Colony Forming Units, y es un ensayo que nosotros normalmente utilizamos para corroborar la clonogenidad que tienen las células. Acá les puse células que han sido cultivadas por un periodo en placas, ¿ya? Donde podemos ver que en el día 1 teníamos muy poquitas células, fueron aumentando, aumentando. En el día 4, fíjense que ya son un montón de células, y en el día 5 ya tenemos múltiples capas de células, ¿ya? No sé si han escuchado hablar de la inhibición del crecimiento por contacto, ¿ya? Pero es un fenómeno que ocurre en las células en que si estas están muy cerca, ellas normalmente deciden entre ellas dejar de crecer y buscar otras funciones. Entonces, como eso no es deseable, nosotros tendemos a parar los cultivos cuando llegamos al 80% de confluencia. Confluencia se llama a cuán lleno está la placa, ¿ok? Entonces, fíjense que el día 4 ya tiene el 100% de confluencia. Se puede ver que la placa está completamente llena, ¿ya? Entonces, las células madre van a poder
crecer por un periodo así. Fíjense además que tienen una forma característica, esta forma de spindle que se le llama, que es como uno tiene estos bracitos así y uno los puede ver. Hay videos donde uno puede ver cómo se mueven, ¿eh? Caminan con esos bracitos, es muy lindo, lindo para los niños como uno. Y aquí les puse una gráfica donde podemos ver que a lo largo de cultivos de largo periodo, estas células todavía guardan sus características. Yo crecí estas células, no sé si saben lo que es un pasaje. Un pasaje es cuando uno llega al 80% de confluencia, despega las células y vuelve a resembrarlas a menor densidad para mantenerlas justamente no llegando a la confluencia y para mantenerlas eh, activas en su crecimiento, ¿ya? Sin inhibición por contacto. Y conforme nosotros pasajeamos nuestras células, es sabido que éstas pierden su funcionalidad. Por lo tanto, es muy importante saber cuánto puedo yo pasajearlas sin afectar su calidad. ¿Okay? Y en este ensayo se ve que ellas siguen creciendo, que de alguna forma se acostumbraron al medio de cultivo e incluso aumentaron su capacidad de crecer. Pero, sin embargo, el tiempo de doblamiento fue lentamente aumentando, ¿ya? Y por lo tanto, podríamos decir que mientras más pasajes se va a ir haciendo de menor calidad la célula. Hay un montón de otros análisis que se hacen para corroborar eso, pero yo solo les puse los principales. Otro ensayo que nosotros normalmente hacemos para mostrar que una célula tiene este potencial es, bueno, obviamente diferenciarlo, ¿ya? Y entonces aquí yo puse distintas células, perdón, distintos tejidos, tejido adiposo, tejido cartilaginoso y tejido óseo, todos producidos desde células madre de pulpa dental, ¿ya? Y eso, All-Red O, Safranin O y Alizarin Red S son distintas tinciones que se utilizan para marcar los resultados característicos de cada uno de los tejidos, ¿ya? El primero marca la grasa, el segundo marca el colágeno y el tercero marca el calcio, ¿ya? Por último, en este tópico, les quise poner una lista de células que hay en la piel. En esta lista, que no están todas, hay más de 10, ¿ya? Entonces, para que se hagan una idea de que un tejido es un sistema altamente complejo y que posiblemente no vamos a ser capaces de proveer todos estos tipos celulares en nuestro tejido, sino que simplemente vamos a tener que entregar lo justo y necesario para que nuestro tejido funcione. ¿Ya? Eso tiene relación con lo que yo les decía de que en ingeniería nosotros no somos capaces de entregar una solución completamente perfecta. Me voy a apurar porque me di cuenta que me he tomado muchísimo tiempo. Luego entonces, este desarrollo de los tejidos, o ontogénesis, que es lo mismo que decir el desarrollo de un tejido, depende entonces de múltiples funciones, señales, perdón. Yo aquí les puse un diagrama que no estaba pensado para que lo entiendan, sino que es más bien un resumen de todas las vías de señales que hay en una célula pluripotente, o sea, acá arriba, ¿ya? Y luego entonces, conforme vamos avanzando en el desarrollo, vamos especificándonos a ciertas señales en particular. Estas transformaciones que tienen que seguir nuestras células no son lineales, ¿ya? Y entonces nosotros vamos a tener múltiples vías de señales y de desarrollo que van a actuar en cada una de las distintas etapas y en paralelo. Y además, vamos a tener múltiples vías de señales que hacen el mismo trabajo, ¿ya? Entonces quiero que se den cuenta que nosotros tenemos que seleccionar qué es lo que queremos hacer y cómo queremos hacerlo. Entonces tenemos que ser capaces de seleccionar específicamente lo que buscamos porque no somos capaces de emular en un laboratorio todo esto, ¿ya? Asimismo, tenemos vías que son intracelulares y vías que son de interacción entre las células, ¿ya? Entonces, quiero que se den cuenta que estamos
en un universo de señales que son locales y globales, muy complejas, y que nosotros tenemos que administrar para dirigir nuestro tejido, o nuestra célula, perdón, desde el tipo de célula con el que yo parto al que yo quiero producir. Y por ejemplo, aquí yo les puse un mapita que hice cuando estaba haciendo mi tesis doctoral, que mostraba las señales más importantes que yo tenía que controlar para ir desde una célula mesenquimal, pasando por un osteoblasto, para finalmente producir un osteocito. ¿Ya? El osteoblasto es la célula que produce hueso, el osteocito es la célula que dirige el hueso, que lo maneja. ¿Ya? Entonces podemos decir que la interacción entre las células y su dinámico desarrollo determina, mantiene y es capaz de modificar la micro y macroarquitectura que la rodea. Sin embargo, por sí solas no podrán llegar a un desarrollo adecuado. Y entonces nosotros vamos a tener que proveerles una microarquitectura donde crecer. ¿Ya? Esta microarquitectura, o andamio, o scaffold, que es el nombre típicamente utilizado, tiene que ser químicamente estable, tiene que permitir una degradación controlada, de forma tal de que la célula vaya absorbiéndolo y luego vaya depositando su matriz extracelular característica, y que ese proceso sea adecuado para que se regenere el tejido. ¿Ya? Debe ser una histoarquitectura similar, o sea, una arquitectura similar a la del tejido original, debe permitir que las células se adhieran, debe tener una determinada resistencia mecánica y elástica, y por último, y esto es sumamente importante, debe tener inducción, conducción y ser capaz de integrarse. ¿Ya? O sea, conducción quiere decir que las células de sus alrededores van a poder integrarse en el tejido nuevo. Integración quiere decir que el tejido se va a integrar en el tejido viejo, y inducción quiere decir que el material va a ser lo suficientemente activo como para ayudar a que las células se desarrollen. ¿Ya? Por ejemplo, si yo pongo un material rico en calcio en un implante de tejido óseo, lo más probable es que la célula se alimente de ese calcio y luego deposite un hidroxiapatita, que es fosfato de calcio adecuado. ¿Ya? Mientras que si yo no se lo pongo, tal vez tenga un impedimento en el acceso a calcio. Entonces, son materiales biocompatibles, bioactivos, y por último, la última característica que es muy importante es que debe ser capaz de generar vascularización nueva. Y si no es capaz de hacerlo, tal vez yo voy a tener que construirla de alguna forma. ¿Ya? Dentro de estos materiales tridimensionales, vamos a tener entonces polímeros naturales como el colágeno, el quitosano, el alginato, etc. Polímeros sintéticos, que van a ser polímeros que no necesariamente no son absorbibles. Puede ser un polímero biodegradable pero sintético. ¿Ya? Y luego tenemos una serie de polímeros cerámicos que también se utilizan, porque la gracia que tienen es que nosotros podemos manejar su porosidad muy bien. Aquí al costado derecho inferior tenemos distintos ejemplos. Aquí un material cristalino, este es un implantito de piel, este de acá es un pedacito de hueso, este, si se fijan, son pedacitos de hueso ya desarrollados, están blanquitos, y si uno los aprieta, de hecho, son quebradizos. Y aquí tenemos células creciendo en alginato, ya que es como una especie de gelatina. Estos materiales tridimensionales, entonces, yo voy a poder producirlos ya sea a través de ingeniería de materiales aditiva o subtractiva. Subtractiva es la forma tradicional, donde yo, por ejemplo, puedo tener una reacción donde mezclo A, B, sale C, pero hay una cierta cantidad remanente de la reacción. Y esa era la forma tradicional. ¿Ya? Hoy en día se está trabajando mucho con bioimpresoras y con biolápices. ¿Por qué? Porque no solo estas me permiten hacer un implante fiel a la forma original, sino que además, porque yo puedo hacerlo basándome en imágenes médicas, sino que yo además puedo manejar la densidad, el tamaño, la forma, hacer materiales compuestos, poner distintos tipos de células, puedo incluir áreas más y menos densas dependiendo de dónde esté el tejido,
etcétera. Y el biolápiz, por ejemplo, me permite trabajar directamente en la regeneración del cartílago de una rodilla. Entonces yo puedo dibujar el implante directamente ahí, ¿ya? Y esto se llama manufactura aditiva, porque yo básicamente estoy sumando partes para un total, pero no estoy desperdiciando partes como cuando hablábamos de, eh, manufactura subtractiva. Y la última etapa, entonces, que me gustaría hablar sería que hemos hablado de las células, hemos hablado de sus señales, hemos hablado entonces de la emulación del ambiente tridimensional, y ahora viene una parte que a todos los ingenieros químicos nos gusta harto, que es el desarrollo de bioreactores que me permitan, a través de acción fluidodinámica y de proporcionar la alimentación de forma adecuada, el generar entonces estas interacciones micro y macro del cuerpo, hacer sentir al tejido que está inmerso en el cuerpo desde una forma controlada, ¿ya? Desde una forma sintética. Y eso entonces nosotros lo hacemos a través de bioreactores, y normalmente trabajamos con reactores hechos a la medida, ¿ya? Y normalmente nuestro principal nutriente de interés es la oxigenación, porque las células consumen mucho más oxígeno que todo lo demás. Entonces nosotros, a través del medio de cultivo, podemos entregar señales, a través del medio de cultivo entregamos nutrientes, y nos aseguramos de que el medio de cultivo sea lo más rico en oxígeno posible, ¿ya? No mencioné en los materiales de los andamiajes que, como estos deben ser activos, yo puedo incluir señales directamente en el material. Entonces, conforme las células van creciendo y reabsorbiendo el tejido, estas van obteniendo señales. Les puse ahí la primera y segunda ley de Fick, que algunos ya la deben conocer, algunos incluso puede ser que la hayan visto conmigo, las infames leyes de Fick. Y bueno, y aquí les puse unas imágenes de un reactor que diseñé yo en mi tesis doctoral, con un grupo, no yo solo, que es un reactor de perfusión, donde justamente nosotros lo que buscábamos era generar un proceso de microgravedad interno. Entonces, si ven la foto del medio, ven que esto es una membrana que deja pasar el oxígeno, y este es un reactor rotacional, y uno entonces pone particulitas con formita de gotas adentro con tejido, y esto al girar uno lo que hace es optimizar la rotación de la cámara para que estas partículas se mantengan en caída perpetua, ¿ya? Y de esa forma entonces uno disminuye eh, eh, el efecto de la fuerza G y dejas lo más protegidas tus células posible. Acá al lado les puse modelaciones que se hicieron para demostrar que los nutrientes podían alimentar toda la cámara, y aquí solo como explicación, que me imagino que lo han visto, les puse un diagrama de la operación a través de perfusión y de la operación a través de estrategias fed-batch, con el fin de que se den cuenta que nosotros, a través de nuestro bioreactor, podemos modular cómo alimentamos nuestras células, ¿ya? Entonces, tenemos un montón de trabajo de laboratorio, y aquí ya estamos llegando a un proceso en el cual nosotros podemos utilizar controladores, podemos tener medición, aquí uno puede medir los nutrientes a la entrada y a la salida, y por lo tanto podemos optimizar cómo alimentamos nuestras células. Mencionar que nuestros reactores entonces, y que esta parte del desarrollo se benefician del prototipado de bioreactores hechos a la medida, porque nosotros entonces vamos a poder desarrollar cámaras de cultivo que sean especializadas a el tejido en particular, e incluso al paciente en particular, ¿ya? Entonces, que nuestra cámara de cultivo tenga el tamaño del implante en sí, y que no sea un reactor gigante para algo pequeño, ¿ya? Esto si estamos pensando en desarrollo a la medida, ¿ya? Hecho para el paciente. Pero también podemos pensar en diseñar bioreactores más grandes,
para desarrollo ya más industrial, en cuyo caso vamos a tener que tener mucho cuidado y muchísimo control, porque las células madres son muy caras, por lo tanto, los reactores tienden a ser muy pequeños, ¿ya? Como para que se hagan una idea, yo trabajaba con bioreactores de 45 ml, ¿ya? Sumamente pequeñitos. Y eso, lo que tenía dentro, valía millones de pesos. Entonces, para que se hagan una idea, o sea, en trabajo con células madre, trabajamos en chiquitito, cuando hagamos cerveza trabajaremos con metros cúbicos, ¿ya? Pero lo que hay adentro vale más o menos lo mismo. Y entonces, a modo de redondear todo, me gustaría que entiendan que el ingeniero de procesos, o sea, nosotros, tiene una misión bien interesante. Nosotros no somos especialistas en células, no vamos a estar preocupados en entender cómo funcionan las células. ¿Sí podemos hacerlo? Claro que podemos hacerlo. ¿Es interesante? Sí, es muy interesante. ¿Pero es nuestra misión? No. Nuestra misión viene en desarrollar el bioproceso completo que me va a permitir, utilizando las señales adecuadas, el material adecuado, la estrategia de desarrollo adecuada, la forma, la cámara de cultivo adecuada y la estrategia con la cual yo desarrollo mi tejido de forma adecuada para llegar a producir un implante, ¿ya? Todas esas son decisiones de ingeniería, no son decisiones médicas. Tiene que ver con la oxigenación, por ejemplo, yo puedo no solamente utilizar señales biológicas, yo podría usar señales físicas, yo sé que las células, si yo las estreso, se transforman de distintas formas, entonces yo podría ponerle estrés hidrodinámico a mis células y modularlas para que hagan una determinada función. Yo sé que las células reaccionan a la luz UV, entonces yo podría ponerle luz UV o luz infrarroja o electromagnetismo, etcétera. ¿Ya? Aquí yo puedo entonces darme el gusto de aplicar señales. Y entonces, ya teniendo una idea clara, relativamente clara, espero que clara, de lo que hacemos, les quiero mostrar un poco de resultados. ¿Ya? Entonces, imagínense que nosotros partimos, fíjense acá, nuestro primer paso es cultivo 2D. Vamos a cultivar en 2 dimensiones, en placas, hasta obtener una cierta cantidad de células que nos permita pasarnos a la plataforma tridimensional. En la plataforma tridimensional, en el primer día, tenemos aquí en este caso una gelatina transparente con un poquito de células. A los 7 días de cultivo se puede ver que ya hay más células y como hay más células, nuestra gelatinita ya no es transparente, sino que se empieza a poner más opaca. Junto a eso podemos ver que si marcamos, por ejemplo, en este caso estábamos haciendo hueso, si utilizamos un marcador de calcio, empiezan a aparecer pequeñas erupciones de cristales de calcio. Pero fíjense las células todavía están repartidas en la superficie y siguen pareciéndose a las que teníamos acá. ¿Ya? Acá, si se fijan, pasó algo bien especial. El día 14, nuestro material ahora tiene hoyitos y miren cómo están las células. Ahora viven adentro de una cueva. ¿Ya? Eso es característico del desarrollo del tejido óseo. ¿Ya? Eso se llama una laguna ósea, y esa laguna ósea entonces está siempre, en su interior tiene osteocitos, que son células de tejido óseo ya terminal y funcional, y son parecidas a tienen como dentrificaciones, no es que sean parecidas a las neuronas, pero tienen como una red neuronal entre ellas, que se estiran sus bracitos y se conectan unas con otras, y entonces en cada una de estas lagunas que se ve, va a haber una de estas células y va a haber estirado entonces estos cablecitos, esta red neuronal. Y por último vemos en el día 21 que ya el material está lleno de estas lagunas, prácticamente es completamente opaco, ya el material se ha vuelto completamente calcio, y yo incluso lo puedo quebrar. Aquí yo quebré el tejido y lo rompí y quedó como un pedazo de hueso quebrado. ¿Ya? Aquí tenemos un par de fotos más con una cerca, ¿ya? Y bueno, esta foto de acá es la de un tejido de piel,
perdón, de hueso real, y aquí teníamos unos marcadores osteocalcina, osteopontina y RONX2, que son marcadores de distintos niveles de desarrollo del tejido. ¿Ya? Por último, mencionarles que la caracterización biológica no es la única que nos importa, pero sí vamos a tener que usar mucha histología, histoquímica, omics, citometría de flujo, pero también vamos a tener que hacer pruebas físicas y una caracterización físico-química del material. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros vamos a tener que ver cuál es la composición química y cuáles son las características físicas de este material para saber que es un match con el material que estamos buscando hacer. Y para terminar, mencionarles que hay muchos desafíos todavía, desde los temas regulatorios hasta el de producir un tejido realmente funcional y activo y adecuado, ¿ya? Nosotros hoy en día generamos tejidos que tienen la capacidad de regenerar, pero siempre y cuando nosotros los implantemos en un paciente que tiene la capacidad de absorberlo bien. Si es una persona que tiene la regeneración comprometida, no necesariamente va a hacer un tratamiento eficiente o eficaz, ¿ya? Por lo tanto, un niño, lo más probable es que tenga un resultado positivo. Un deportista puede ser que tenga un resultado positivo, pero una persona sedentaria tal vez ya no, y una persona de mayor edad tal vez tampoco, ¿ya? El género también afecta, todas esas cosas afectan, entonces todavía tenemos muchos desafíos por hacer, ¿ya? Pero el desarrollo se está haciendo a pasos agigantados, es una cosa increíble, cada día que uno levanta una piedra nueva salen 1 millón de papers más, ¿ya? En distintos tejidos, en cuanto a las células, en cuanto al procesamiento, en cuanto a los materiales, en cuanto a bioimpresión, la bioimpresión está hiper de moda, ¿ya? Y bueno, eso. Dejarles la voz a ustedes para que si tienen preguntas las hagan. Les agradezco su tiempo y me pasé 5 minutitos, así que termino un poco de golpe. Gracias. Muchas gracias, profesor, por esta interesante charla. Tenemos un tiempo para preguntas. No sé si alguien quiere consultar. Pueden escribirlo tanto en el chat como si quieren pueden prender sus micrófonos para preguntar. ¿La carrera de Ingeniería Civil Bioquímica se puede enfocar en esto? Cualquier carrera de ingeniería con algún nivel de conocimiento en procesos puede hacerlo, ¿ya? Que al final del día, cuando yo me empecé a dedicar a esto, no es que yo llegué sabiendo lo que hacía, yo tuve que estudiarlo, ¿ya? O sea, tuve que gastarme un tiempo importante aprendiendo cómo se desarrollan los tejidos, estudiando las células, esos diagramitas de las señales los hice todos yo y fue un dolor de cabeza porque yo era ingeniero químico, no tenía el conocimiento de esas cosas. Entonces, yo digo que con voluntad y con buen proyecto de desarrollo, cualquier área nos aguanta, porque somos básicamente ingenieros especialistas en procesos, y los procesos se pueden aplicar a cualquier cosa, ¿ya? Eso es algo que es bueno que se den cuenta. O sea, yo soy un ingeniero químico, puedo trabajar en biotecnología. Un ingeniero en biotecnología puede trabajar en ingeniería química, porque la matriz de nuestra carrera es la misma. ¿Se fijan? Todos somos ingenieros de procesos. Tenemos distintas especialidades, pero todos somos ingenieros de procesos. Que nunca se les olvide. Así que cualquier carrera relacionada con procesos sirve. Sí requiere soñar lejos. ¿Alguna otra pregunta? Pregúntenme, pues. Profesor, me gustaría saber, ¿cómo es la modulación de parámetros operacionales en bioreactores de escala clínica para no producir daño o bien muerte celular en el cultivo? Mira, esa es una pregunta sumamente interesante. Esto se hace normalmente específico a al tejido que tú estás haciendo. Voy a usar como ejemplo los dos tejidos con los que trabajo, que son el tejido óseo y la piel.
el tejido óseo es sensible al estrés hídrico. Por lo tanto, si yo pongo una velocidad de flujo muy grande, yo voy a modificar mis células, simplemente porque las células reciben el golpe. Yo no quiero eso, por eso es que nosotros trabajábamos con microgravedad. Pero yo podría optimizar mi sistema para que lo haga. ¿Dónde está el problema? Imagínate que yo te decía que yo les mencionaba que estábamos trabajando con microcápsulas de alginato, que es como una pelotita de algo así como 0,1. Eran como de 200 micrómetros, creo que era el tamaño, si mal no me acuerdo, lo hice hace tiempo. Y entonces, como esto es blando, digamos que protege mis células en el interior del estrés hídrico, pero no las de afuera, ¿ya? Y entonces yo las voy a estar estresando con mi flujo de fluidos, y lo que voy a estar haciendo es hacer que mis células de afuera, que tienen la capacidad de diferenciarse en hueso y por lo tanto entienden que tienen una función motora y de resistencia, ellas digan, bueno, yo me voy a proteger, yo quiero hacer una barrera porque este me está empujando mucho. Y toda la capa superior de mi andamio se va a endurecer y se va a calcificar, ¿ya? Y nosotros podríamos decir, bueno, eso suena útil porque yo hice que mi célula se transformara efectivamente en tejido óseo. Y sí, pero las que recibieron ese estrés hídrico fueron solo las de afuera y no las de adentro. Y lo que yo hice fue efectivamente crear una barrera a la transferencia de masa y una barrera de los nutrientes a, a las células del interior del microtejido, ¿ya? Y al hacer eso, yo voy a hacer que estas células que se mueven y que están vivas tiendan a dejar mi cultivo, van a dejar mi andamio o se van a ir a la superficie del andamio. Y eso no lo queremos, ¿ya? Yo entonces puedo modularlo de otra forma. Yo podría utilizar ultrasonido, y se hace, para entonces dar pulsos de estrés, y como es ultrasonido, va a afectar al andamio completo y no solo a la superficie, y entonces a través de esas pulsaciones modificarlo. Lo mismo con electromagnetismo o con luz infrarroja. Se ocupa luz LED infrarroja de baja frecuencia, se utiliza bastante también. Y son tratamientos súper poco invasivos y además son tratamientos baratos, ¿ya? Porque no lo mencioné, pero uno de los problemas que tiene trabajar con biológicos es que son sumamente caros, ¿ya? Si yo quiero meter un factor de crecimiento o una citoquina en mi cultivo, es mucho más caro que ponerle luz infrarroja, pues, o poner un sistema de ultrasonido, ¿ya? Pero sin embargo yo puedo entregar factores de crecimiento y citoquinas en el medio de cultivo, que entonces van a llegar a mis células por difusión. Puedo agregar factores de crecimiento o alguna droga que no necesariamente sea un biológico, puede ser química también, ya sea en el medio de cultivo o en el biomaterial del andamio, ¿ya? Y entonces yo puedo medir qué es lo que entra y qué es lo que sale, ¿ya? Yo puedo poner un controlador que diga, ok, se consumieron esto, échale más. Se consumieron esto otro, no se lo han consumido, ¿ya? Entonces uno puede hacer ahí una dieta dinámica y entonces minimizar el consumo. Otra forma es que nosotros, como tenemos que tratar nuestras células con mucho cariño, es que nosotros trabajamos con perfusión del medio de cultivo. Entonces, en vez de poner el medio de cultivo, dejar que se consuma y luego cambiar más, nosotros lo que hacemos es tener siempre corriendo medio de cultivo fresco. Y entonces al echar siempre medio de cultivo fresco, tú te aseguras de que toda la alimentación, todos los nutrientes y todo lo que tú quieres darle al sistema esté siempre al máximo, ¿ya? Con el riesgo de que te estás llevando todas las señales que produce tu sistema afuera del cultivo. Por lo tanto, estás por un lado dando señales positivas, pero luego por otro lado estás generando un retraso, ¿ya? Entonces,
Un bioreactor en general, enfocándome en los parámetros de operación, funciona exactamente igual que un bioreactor de cualquier tipo de célula, ¿ya? Con la diferencia de que yo no voy a poder agitarlo, yo no voy a poder burbujearlo, voy a tener que tratarlo con cuidado, ¿ya? Entonces, voy a desarrollar la escala de mi reactor con los mismos parámetros de siempre, pero voy a tener que operarlo de forma muy delicada, ¿ya? Y por eso mismo no se trabaja realmente a gran escala, ¿ya? O sea, tienen que pensar que en escala industrial uno trabaja en un tamaño adecuado al precio, ¿ya? Como les mencionaba, la cerveza, metros cúbicos. No sé, pues las bacterias de litros a metros cúbicos. Las células animales, no sé, las células CHO, para producir anticuerpos, litros, sus buenos litros a veces, pero litros, ¿ya? Y luego con células madre bajamos a un tamaño bien chiquito, y lo que se hace es que se trabaja con múltiples reactores en paralelo, ¿ya? Entonces, normalmente si quisiéramos hacer más implantes, no vamos a tener un reactor gigante, sino que vamos a tener múltiples cámaras, ¿ya? Entonces nosotros trabajamos harto en desarrollar las cámaras de cultivo, tener una forma, una estrategia adecuada para tener siempre cámaras de cultivo disponibles, que además son desechables. Por ejemplo, uno puede hacerlas a través de impresión 3D, ¿ya? Eh, y luego yo he visto más el caso en que uno tenga que hacer escalamiento hacia abajo que hacia arriba, cuando nos damos cuenta que todavía estamos gastando mucho cuando nuestro reactor es así y queremos uno más pequeño, ¿ya? Y me acuerdo que yo tenía unos colegas en el laboratorio en Inglaterra que... Pero si no es mi profe, sí. Yo tenía unos colegas en Inglaterra que trabajaban en cultivo de glóbulos rojos. Ellos estaban haciendo sangre sintética. Y ellos entonces desarrollaron un reactor que emulaba la médula ósea, ¿ya? Y ellos se dieron cuenta que el reactor que usaban era muy grande y era tan grande que las células no eran capaces de comunicarse entre ellas. Y al no comunicarse entre ellas, justamente pasaba lo que yo les mencionaba, que ellas no se desarrollaban bien. Entonces luego checaron el reactor, lo hicieron más chatito y más corto, y resulta que las células empezaron a funcionar. Es un proceso súper complejo, así que con que produzcan un poquito está bien. Pero pasaron de casi no producir a producir un poquito. Entonces, el diseño de la cámara adecuado y cómo lo utilizamos es fundamental. Y por el precio, yo les digo que siempre va a ser chiquitito, ¿ya? No sé si de alguna forma me fui súper por las ramas, pero bueno. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profesor, ¿me escucha bien? Hola, Pedro. Hola. Yo tengo otra consulta. Respecto a ¿cómo se produce esta suerte de comunicación entre las citoquinas y el crecimiento del cultivo? ¿Cómo? Perdón, que se cortó. ¿Cómo se produce esta suerte de comunicación o este envío de señales entre las citoquinas para regular el crecimiento del cultivo? O sea, las citoquinas son señales, digamos, entre las células. A ver, te lo puedo explicar así como avanzando desde tener un par de células sueltas que empiezan a generar colonias y interactuar, ¿ya? Las células, dependiendo del tipo, requieren vivir en colonia, no todas, ¿eh? Por ejemplo, las células sanguíneas son completamente distintas a las células que yo les hablé. Yo les hablé de tejidos que crecen adheridos en placas, las células de sangre crecen en suspensión. Pero aparte de eso, si yo tengo pocas células, las células crecen lento, ¿ya? Entonces una de las primeras cosas que nosotros tenemos que hacer es buscar la densidad adecuada del inicio del cultivo. Porque si mis células crecen lento, lo que están haciendo es buscar a alguien, mandan señales ellas así como, ¡hey! ¿Dónde estáis? No le responde nadie. Pasan un par de días, esta misma célula se reprodujo y ahora son dos células. Y como tienen espacio, se separan. Y entonces la misma célula manda la señal, ¡hey! ¿Dónde estáis? Y la otra célula responde, aquí, po. Y ella dice, ¿y dónde estáis tú? Le pregunta por la tercera célula.
no llega a ningún lado. Se siguen reproduciendo hasta que tienen la suficiente cercanía para empezar a interactuar entre ellas. Y cuando interactúan entre ellas, en cierto modo, si yo hago una determinada acción, la otra me lo trata de copiar, porque yo voy a secretar ciertas citoquinas. ¿Ya? Una citoquina, todo esto, no es más que una hormona local, para que entiendan que una citoquina no hay mucha diferencia con una hormona. ¿Ya? No deja de ser una... simplemente se definen en función de su acción, local o global. ¿Ya? Entonces, estas células van a empezar a conversar entre ellas, van a instarse a crecer, pero cuando empiecen a estar muy cerca, van a darse cuenta que hay muchas señales en el aire, y a ellas no les gusta eso tampoco. Estamos muy cerca, ya no vamos a crecer más. No quiero interactuar con tanta gente. Cambian de función. ¿Ya? Entonces, es común que una célula que está confluente sufra diferenciación espontánea. ¿Ya? Las células embrionarias, por ejemplo, sufren, son bien peculiares, porque ellas si están solas no crecen. Entonces uno hace cultivos partiendo desde una colonia, ¿ya? Entonces uno de hecho las corta con cuchillo y siembra pedacitos de colonias, no siembras una célula única, o sea, con bisturí, no con cuchillo. Y si tú entonces estas las dejas crecer sin mucho cuidado, estas se van a empezar a comunicar y van a empezar a diferenciarse solas, en vez de reproducirse. Van a empezar a diferenciarse, y por ejemplo, yo me acuerdo que era común que espontáneamente se nos produjeran trozos de músculo de corazón, y tú pasa un tiempo y puedes ver incluso cómo el tejido se mueve. Tutú, tutú, tutú. Es espectacular. ¿Ya? Y bueno, una vía de interacción típica intercelular es la vía Notch, N-O-T-C-H, ¿ya? Y esa justamente está asociada a esta interacción que yo les digo y a la inhibición por contacto de las células humanas. ¿Cómo se podría optimizar el manejo de señales extracelulares para que la célula metabolice un producto deseado? Ya, eso es un tema. Aquí Abraham pregunta, ¿cómo se podría optimizar el manejo de señales extracelulares para que la célula metabolice un producto deseado? Yo me atrevería a decir que buscaría no utilizar una señal biológica, sino que buscaría tal vez incluir alguna droga o alguna señal en el andamio y manejar la cinética con la que se libera. ¿Ya? Entonces habría que hacer ahí unos ensayos para ver que el andamio libere entonces mi señal a una determinada cinética y la ponga disponible para la célula. Porque si yo entrego mis señales en el medio de cultivo, voy a tener que echar cantidades altísimas. ¿Ya? Como para que te hagas una idea, el cultivo 2D tradicional tiende a utilizar miles de veces la concentración fisiológica de una señal para tener efecto. Miles de veces. ¿Ya? Entonces, por eso nosotros trabajamos y buscamos formas de optimizar eso al mínimo. ¿Ya? Yo me acuerdo que una de las cosas que hicimos en mi tesis doctoral fue minimizar el uso de BMP2, que es una de las proteínas fundamentales en el desarrollo en el inicio del desarrollo del tejido óseo, ¿ya? Bone Morphogenetic Protein 2, y logramos bajarlo a nivel fisiológico con resultados significativos, ¿ya? Estadísticamente significativos. Y mi tutor estaba así que le brillaban los ojitos porque estábamos hablando de que normalmente utilizábamos, un frasquito de este porte costaba 1000 libras, como en esa época como 800 lucas. Y duraba una semana, con suerte, y yo entonces pasé de utilizar eso, lo diluí 1000 veces y logré que funcionara. Y entonces, con la metodología que usábamos se logró, ¿ya? Pero es básicamente ensayo y error. Los sistemas biológicos, a diferencia de los sistemas químicos,
son sumamente personalizados, ¿ya? Los modelos matemáticos aplican específicamente a un tipo de célula, no a los otros. Podemos generar un modelo que sea común, pero los parámetros del modelo van a tener que ser específicos a la célula, ¿ya? Y como tal, yo siempre voy a tener que correr experimentos y probar. Por lo tanto, hay mucha manualidad en el proceso, ¿ya? Luego que uno tiene esa manualidad, después trata de replicarlo a escalas más grandes, ¿no? Y una forma de hacerlo es utilizar metabolómica. No sé si han escuchado de la metabolómica, pero la metabolómica de alguna forma estudia los patrones metabólicos de excreción de las células, y vemos entonces que ciertos tipos de células van a secretar ciertas footprint de metabolitos característicos, ¿ya? Entonces, yo puedo tener dos células que biológicamente se vean distintas, porque partí de una distinta raíz, pero su función es la misma. ¿Y cómo lo voy a poder ver? A través de metabolómica, porque ella está viendo cómo metaboliza mi célula, no cómo es mi célula, ¿ya? No sé si eso de alguna forma te acerca a la respuesta, ¿ya? Pero yo soy más de tratar de optimizar señales físicas más que señales biológicas. Las señales biológicas hay que usarlas al mínimo porque son sumamente caras. De nada. Ok, hay una última pregunta. ¿Hay una última pregunta? De nada, Pedro. Ok, si no hay más preguntas, en virtud del tiempo, agradecer al profesor por esta charla. Agradecer también a los participantes. Están cordialmente invitados a seguir participando de este ciclo de charlas por parte de HIC. Recuerden que la próxima semana es el turno del eje de alimentos. Los formularios van a estar listos para que puedan rellenarlos e inscribirse en estos, ¿ya? Muchas gracias y nos vemos en otra charla.